Okay. Welcome everyone. Bienvenidos a todos. It's good to be back with you. Es bueno estar de nuevo aquí con todos ustedes. We hope you feel the same. Esperamos que ustedes también sientan lo mismo, ¿verdad? Contentos de vernos de nuevo los hermanos. Okay, as Pastor John said a few minutes ago, Como dijo Pastor Juan hace unos minutos, this is going to be the last conference on context. esta es la última conferencia en la que vamos a hablar acerca del contexto. At the outset of this study, I'd like to say Y al principio de este estudio me gustaría decir that the misunderstanding of the particular verse that we're going to look at today que el mal entendimiento de este versículo en particular del que vamos a estar hablando hoy has shipwrecked many a believer's faith ha hecho que la fe de algunos naufrague, because its application has been based upon a misinterpretation porque su aplicación se ha basado en la mala interpretación and improper exegesis. y la exégesis inapropiada. So having said this, Habiendo dicho esto, let's turn in our Bibles to James chapter 5, vamos a ver Santiago 5 and we're going to be looking at verse 15. y vamos a ver el versículo 15, Now, Santiago. you should have gotten a piece of paper Y les dieron un papelito ahí with all the notes. con todas las notas. So everything that I refer to in the scripture today Así que la escritura que mencione el día de hoy is also in those notes. también está ahí en esas notas. So you don't have to worry about trying to write a note as to the scripture Así que no tienen que preocuparse de tratar de escribir el versículo and then try looking it up at the same time. y luego mirarlo, sino nomás pueden ir a buscarlo en la Biblia y ahí está la escritura en su papel. And then you'll have it to look at later as well. Y también para que puedan consultar luego algunos versículos que no vamos a ir a ellos, pero están ahí en el papel que les dieron. So we read in James chapter 5 verse 15, Así que vamos entonces a Santiago 5:15. and the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, they will be forgiven him. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Now, if you've been a Christian for any amount of time, Y si ya han sido cristianos por algún tiempo, you probably know someone probablemente conocen a alguna persona or have heard of o someone han escuchado de alguien who has left their faith in conjunction with this verse. que ha dejado su fe debido a este versículo. See, over the years, many a believer Y muchos creyentes al pasar de los años has prayed for someone, han orado por alguien, maybe even a loved one, quizás alguien que aman, and has invoked the authority of this verse y han invocado la autoridad de este versículo with a complete expectation of healing con la expectativa de sanidad and restoration of their loved one or friend. y de que su amado o su amigo se mejore, sane. In other words, when they pray using this verse as their authority, Es decir, cuando oran usando este versículo como su autoridad, they believe that that person is going to get well. creen que de seguro esta persona va a sanarse. However, if that person is not healed Sin embargo, si esta persona no es sanada or even dies, o muere, that believer may slip into a place of depression over this, quizás el creyente que estaba pensando en que esta persona se iba a sanar empieza a deprimirse to which they begin to question God y empieza a cuestionar al Señor and His Word. y su palabra. Okay? Even to the point that they may feel betrayed Aún quizás hasta se sienten traicionados and begin to wonder if God even exists. y empiezan a preguntarse si Dios existe. Now, as believers, the first thing we must recognize Y como creyentes lo primero que debemos reconocer is that faith in Christ is essential in all aspects of our Christian life. es que la fe en Cristo es esencial en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Even as the writer to the Hebrews tells us Porque el autor de Hebreos también nos dice in Hebrews chapter 11 verse 6, en Hebreos 11:6 saying, y and without faith it is impossible to please Him. nos dice porque sin fe es imposible agradar a Dios. Now, understanding this, Entendiendo esto, it is easy to see how Jesus chose to limit His healing ministry podemos entender cómo Jesús limitó su ministerio de sanidad in His hometown of Nazareth y no realizó sanidades en Nazaret because of the persistent unbelief, por la falta de fe persistente, as we are told in Matthew chapter 13 verse 58. como se nos dice en Mateo 13:58.
Therefore, what we see evident here Y por lo tanto lo que vemos aquí evidente is that the Scripture elevates the role of faith es que la escritura eleva el papel de la fe as an important element in healing. como un elemento importante en la sanidad. Second, Segundo, it is also clear está claro también that the Scripture elevates the importance of prayer as well. que la importancia de oración también la eleva la escritura, el papel de la oración. In fact, De hecho, it describes times when healing didn't happen describe la Biblia en ocasiones cuando no sucedieron sanidades due to a lack of steadfast prayer. debido a la falta de una persistente fe. Oración. A lesson which Jesus taught to his disciples Una lección que Jesús enseñó a sus discípulos in Matthew chapter 17, en Mateo 17, verses 14 through 21. versículos 14 al 21. And as the Apostle James said in a more generic sense, Y también el apóstol Pablo nos dice en un sentido más general that there are times when we do not receive from the Lord the various things, que hay veces en que no recibimos de parte del Señor diferentes cosas simply because we don't ask. simplemente porque no pedimos. And you'll find this in James chapter 4, verse 2. Y esto se encuentra en Santiago 4:2. Therefore, James aptly states in our text, Por lo tanto, Santiago establece en nuestro texto God looks for prayer offered in faith. que Dios busca por fe. Okay, understanding this, we should, you missed it? Okay. God looks for prayer offered in faith. Dios busca por la oración ofrecida en fe. Okay, understanding that this should not be restricted Y entendemos que esto no debe ser restringido only to our pursuit of spiritual renewal solamente a buscar nuestro renuevo espiritual or physical healing, o buscar que Dios nos sane, but should be the pattern of all things in our Christian life. sino que debe ser el modelo de todas las cosas que vivimos en nuestra vida. You see, as believers, we are called to walk in faith. Como creyentes se nos pide que caminemos en fe. And we are told this in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Y se nos dice esto en 2 de Corintios 15. While at the same time, Pero al mismo tiempo maintaining an attitude of consistent prayer. se nos dice que debemos ser consistentes en nuestra oración. Okay, turn with me to 1 Thessalonians chapter 5. Y vamos juntos a 2 de Tesalonicenses capítulo 5, 1 Thessalonians chapter 5. perdón, 1 de Tesalonicenses 5, And we're going to be looking at verse 17, 1 de Tesalonicenses 5:17, where we are told, pray without ceasing. y se nos dice ahí, orar sin cesar. So the question now is, Así es que la pregunta es, how does all this apply to James chapter 5, verse 15? ¿cómo se aplica todo esto que hemos hablado ya a Santiago 5:15? Well, let us start by first looking at this verse in its proper context. Ok, vamos a ver este versículo, pero ahora lo vamos a ver en su contexto. Again, remember the rule. Recuerden la regla que hemos hablado en estas conferencias. When we look at Scripture, Cuando vemos la escritura, we always want to look at a verse in its proper context. siempre vemos el versículo, pero en su contexto So, apropiado. James chapter 5 again, Así es que vámonos de nuevo a Santiago 5, and we're going to read verses 13 through 16. Santiago 5 del 13 al 16. Santiago 5 del 13 al 16 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. So at first glance it would seem to appear Así que parece aquí that the text implies that the elders of the church que el texto implica que los ancianos de la iglesia are to pray over us, tienen que orar por nosotros, anointing us with oil, ungiéndonos con aceite, thus guaranteeing that whoever is sick y que esto garantiza que el que esté enfermo will be made well. será sanado. However, Sin embargo, the question now becomes, la pregunta ahora es this actually what the text is describing to us here? ¿es esto lo que nos dice el texto? So,
Let's begin first with the role of the elders, okay? Así que vamos a empezar con el papel de los ancianos. Now, primero. as spiritual shepherds of the church, Como ancianos espirituales o pastores de la iglesia, they are charged with tending the needs of the flock. se les pide que ayuden a la iglesia, sus necesidades. Therefore, it is befitting that they come to the aid of brethren who are in need. Por lo tanto, deben venir en la ayuda de los hermanos o hermanas que están pasando por alguna necesidad. Now, in no way does this exclude other believers Pero esto no excluye a los otros creyentes from coming alongside de in que, spiritual matters de que and in también- physical matters. de que también vengan a un lado y vengan y ayuden en las materias espirituales y físicas. But here, James specifically says Pero aquí Santiago está específicamente diciendo to call the elders or the shepherds. que llamen a los ancianos. Now, the reason for this Y la razón para esto is because you want someone who will pray over you, es que quieres a alguien que ore por ti, who is spiritually wise, que es espiritualmente sabio, mature, and knowledgeable, que es maduro y que tiene conocimiento and familiar with God's ways. y que está familiarizado con los caminos de Dios, Since these are the key factors ya que estos son factores importantes in knowing how to pray rightly in these kinds of circumstances. en saber cómo orar correctamente en este tipo de situaciones. Furthermore, Aún más, these shepherds should be well versed in prayer, estos pastores deben ser versados en la oración as well as be able to handle delicate information y también deben saber cómo manejar información que es delicada and difficult situations, en situaciones difíciles. all of which are dynamics Todo esto es parte de la dinámica that are quite common in moments like these. que es muy común cuando estas cosas suceden. In other words, En otras palabras, when you're sick, cuando estás enfermo, you want someone who knows how to pray. quieres que alguien que sepa cómo orar ore por ti. You want someone that will use discretion in whatever might be ailing you. Alguien que sea discreto, ¿verdad? Que no vaya a decir las cosas que están pasando contigo. Next, we are told that it is not only the duty of the elders to pray, También se nos dice que no solamente es el deber de los pastores el orar, but James also ascribes to them pero Santiago también dice the role of anointing or rubbing the sick with oil que el pastor debe ungir con aceite a la persona enferma in the name of the Lord. en el nombre del Señor. You see, interestingly enough, Y es interesante aquí, olive oil was used in biblical times el aceite de oliva era usado en los tiempos bíblicos for medicinal purposes, para propósitos medicinales. as a way to protect or condition the skin. Lo usaban como para proteger su piel. You'll also find this in Luke chapter 10 if you look there later. Y ahí en sus notas está, en Lucas 10 puede encontrar esto del aceite de oliva. You see, one of the things that, well, there was actually many things that olive oil was used for, Y había muchas cosas que el aceite de oliva se usaba en los tiempos de la Biblia, all of which the first century people looked at as medicinal. y la gente de este tiempo miraba el aceite de oliva como medicina. They would rub it on their skin in order to condition their skin, Como dijimos, se lo ponían en la piel como crema para condicionar su piel, or they would put it on their skin to protect it from the sun. o también como bloqueador para protegerse del sol. Now, they would sometimes mix it with wine if there was a cut on the skin or a bruise, and they would pour it on that. Y a veces si tenían una cortada también lo mezclaban con vino y se lo ponían para que la cortada sanara. Or they sometimes would just drink it because they believed it was good for your health. Y a veces se tomaban el aceite de oliva porque creían que era bueno para su salud. However, here James is not telling the elders of the church Sin embargo, aquí en estos versículos Santiago no les está diciendo a los ancianos de la iglesia to come and pray and give medicinal attention to someone. que oren y que le den atención médica a alguien, You see, olive oil was also used porque también el aceite de oliva tenía otro uso. as a symbolic way of setting a person apart Era una forma simbólica de separar a alguien or consecrating someone to God. o de consagrarlo para el Señor. Again, as we know, De nuevo, como sabemos, kings and priests were ordained by anointing them with oil los reyes y los sacerdotes eran ungidos con aceite para consagrarlos, to communicate that this person para comunicar que esta persona was committed and set apart for God estaba comprometida y estaba siendo apartada para Dios and for God's purposes. y para el propósito específico que Dios tenía. Therefore, when the elders prayed over a sick person,
Por lo tanto, cuando los ancianos oraban por una persona que estaba enferma and anointed them, y le ponían el aceite, they were saying in one sense estaban diciendo en cierto sentido that this person is being set apart que esta persona está siendo apartada for special attention from God while they pray. para una atención especial de Dios al mismo tiempo que los pastores están orando. This too was then accompanied by a time of confession, Y esto, después de la oración, también era acompañada por un tiempo de confesión to which the anointing with oil y al mismo tiempo que se les ungía con aceite, symbolically communicated that this is a moment significaba que este era un momento where the one who is weak or sick donde la persona que está débil o que está enferma is being consecrated unto the Lord está siendo consagrada delante de Dios and is thereby renewing their commitment to Him y está renovando su compromiso con Dios, through the placing of their faith in Him. porque está poniendo su fe en Dios. Meaning that they are saying Es decir, ellos están diciendo that God's will be done. que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de esa persona. You see, when we look at this verse sometimes, Y a veces cuando vemos este versículo, we have an assumption. asumimos algo, damos por hecho algo. I'm going to pray to God for healing. Y pensamos, bueno, voy a orar a Dios por sanidad, I'm going to even have the elders anoint me with oil, voy a decirle a los pastores o ancianos que vengan y me unjan con aceite and I'm going to get well. y voy a estar bien, Because that's what it says here. porque aquí dice Santiago. But the fact of the matter, Pero lo que sucede, whenever we pray for someone for healing, cuando oramos por alguien por sanidad, we need to ask for God's will to be done. necesitamos orar que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de esa persona. Because it's not always God's will for someone to be healed. Porque a veces no es la voluntad de Dios que la persona sane. For if it was, Porque si fuera, no one would ever die. nadie se hubiera muerto, ¿verdad? And you- Nunca. we'd have Peter and Paul here with us today. Tendríamos aquí a Pedro y a Pablo de la Biblia con nosotros. So in essence, they are actually saying Así que en esencia lo que se estaba diciendo aquí en estos versículos in this confession, y en esta confesión God, I belong to you. era, Señor, te pertenezco, My life is yours. mi vida es tuya, My body mi cuerpo and my soul are yours. y mi alma también son tuyos. And we are praying for you to strengthen and to heal. Y estamos orando para que me fortalezcas y para que me sanes, Now, notice that all of this is to be done pero todo esto nos dice aquí que debe ser hecho in faith en fe and in the name of the Lord. y en el nombre del Señor. Okay, now the phrase in the name of the Lord here Y esta frase en el nombre del Señor aquí carries with it serious implications. tiene implicaciones muy serias. First of all, Primero, it recognizes that Jesus Christ reconoce que Jesucristo is the sovereign Lord of all things, es el Señor soberano de todas las cosas and that His purposes and will outweighs ours. y su propósito y su voluntad son más fuertes que nuestros propósitos y que nuestras voluntades. This goes back to praying for God's will to be done. Regresamos a que debemos orar porque la voluntad del Señor sea hecha. Second, it recognizes Segundo, reconoce that we come to Him in prayer que venimos a Él en oración not on the basis of any of our merits or anything that we have within us, no en base a lo que somos o a nuestros propios méritos, but based upon who He is and what He has done for us. sino basado en quién es Él y lo que ya ha hecho por mí. Finally, Finalmente, Jesus taught in John chapter 14, verse 13, Jesús nos enseña en Juan 14:13, lo tienen en sus notas, that asking for things in His name que pedir cosas en su nombre will always directly be linked siempre va a estar ligado o unido to that which brings glory to God. a lo que traiga gloria al Señor. In other words, when we're praying, En otras palabras, cuando estamos orando, God is going to do what brings glory to Him. Dios va a hacer lo que traiga más gloria a Él. And sometimes that means Y a veces eso significa when someone is sick, que cuando alguien está enfermo, that God will allow him to remain sick. que Dios a lo mejor va a permitir que siga enfermo. Because God intends to use that person in that sickness. Porque Dios intenta usar a esta persona aún en la enfermedad. Also, sometimes God will take them home. A veces Dios los va a llevar a su hogar celestial también. I can't tell you how many times I've seen people come to the Lord Y no te puedo decir cuántas veces yo he visto que la gente viene al Señor at funerals. en funerales.
Someone dies. alguien muere People come that don't know the Lord y la gente viene y no conoce al Señor to pay their last respects. para dar su último respeto. And in that they hear a gospel message Y ahí en el funeral quizá oyen el mensaje de salvación and they give their lives to the Lord. y se entregan a Dios. Now some people might say, well, why did the Lord let that person die? Y entonces a lo mejor alguien dice, pero ¿por qué el Señor permitió que esa persona muriera? We say that because we don't understand the big picture. Decimos eso porque no vemos toda la foto completa. Because God will use that to bring glory to Him. Porque Dios también usa esas cosas para traer gloria a su nombre. Okay, so by merging all these things together, Así es que al unir todo esto de lo que estamos hablando, as we pray in the name of the Lord, mientras oramos en el nombre del Señor is to recognize y reconocemos that He is sovereign in this matter, que Él es soberano en esto and that He will answer our prayers y que Él va a responder la oración again in ways that bring glory to Him. en la mejor forma que traiga la gloria para Él. Thus He may choose to heal someone or may not. A lo mejor escoge sanar a alguien o a lo mejor no. And in some instances, Y muchas veces this may have nothing to do with the amount of faith and prayer esto no tiene nada que ver con cuánta oración o cuánta fe that is being enacted on the part of the believer. la persona está teniendo. You know, sometimes people think, well, if I pray enough, A veces la gente piensa, ay, si oro lo suficiente or if I have enough faith, o si tengo la fe que necesito, but it's up to God. pero depende de Dios. What will bring Him glory? ¿Qué es lo que le va a traer gloria a Él? You see, even someone with a spiritually mature faith Y aún alguien que tenga una fe o que sea espiritualmente madura, who prays steadfastly quien ora constantemente, does not have the power to usurp the sovereign will of God. aún esa persona no tiene el poder de usurpar la voluntad soberana de Dios. If it is His will not to heal, Si su voluntad es no sanar, but rather to call someone home. sino llamar a alguien a su hogar celestial. For example, when the Apostle Paul pleaded with God in 2 Corinthians chapter 12, Por ejemplo, si vemos 2 de Corintios 12, el apóstol Pablo le pide al Señor to take away his thorn in the flesh, que le quite el aguijón que tenía en su carne, he was still left to endure it pero se le quedó el aguijón ahí para que lo soportara, ¿verdad? through the grace of God. Para que lo soportara a través de la gracia de Dios. In fact, let's take a look at turn to 2 Corinthians De hecho, vamos a ver allá, vamos a 2 de Corintios, chapter 12, capítulo 12, and we're going to be looking at verses 7 through 9. y vamos a ver de los versículos 7 al 9. Again, 2 Corinthians chapter 12, 2 de Corintios, capítulo 12, and we're going to be looking at verses 7 through 9. y vamos a ver de los versículos 7 al 9. ¿Están ahí? Ok, so el 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Now, we all know that it's better to possess a lot of faith than a little. Y todos sabemos que es mejor tener mucha fe que tener poquita. But as believers, we must always be careful Pero debemos ser muy cuidadosos como creyentes to never imply that someone is sick or has died de nunca decir que alguien está enfermo o que muere because they lack the sufficient faith to be healed. porque no tuvieron la suficiente fe para ser sanados. For this is a statement of self-righteousness. Porque este es una declaración de justicia propia. Since we do not possess as mere humans the perspective of God, Porque como humanos nosotros no poseemos la perspectiva que tiene Dios. to know if and when Porque Él sabe cuándo y hasta dónde a person's number of days has come to an end. el número de años de una persona ha llegado a su fin. For only God can know that. Porque solamente Dios sabe esas cosas. Now, unfortunately, Desafortunadamente, over the years I've heard Christians say, al pasar de los años yo he escuchado a creyentes que dicen, well, that person's sick because they don't have enough faith. esa persona está enferma porque no tiene fe. If they just possessed enough faith, they could get well. Si tuvieran aunque sea la fe que necesitan, estarían bien. As if the faith is what heals you, Como si la fe fuera lo que te sanara, rather than Jesus.
sino en lugar de Jesús. Jesús es el que te sana. I've even heard people say, well, that person went home to be with the Lord Y hay veces que yo he escuchado también gente que dice, bueno, esa persona se fue con el Señor, murió, because they didn't have enough faith. porque no tenía la suficiente fe. God wanted to heal them, Que Dios quería sanarlo, but they just didn't have enough faith. pero él no tenía o ella no tenía fe. Again, this is a statement of self-righteousness. De nuevo, esto quiere decir que eres tú el justo. Now, it sounds like it's something spiritual. Suena muy espiritual, You know, it's making a judgment on that person's spirituality. porque tú estás juzgando la espiritualidad de otro hermano o hermana. In other words, I'm well because I have a real close relationship with the Lord. En otras palabras, yo estoy muy bien porque yo sí tengo esa relación cercana con Dios. But that person, they just didn't have the faith. Pero esa persona no tiene toda la fe. The question is, how do they know what God's desire was for that person? Pero ¿cómo sabes tú cuál es el deseo de Dios para esa persona en particular? Again, this is a statement of self-righteousness. De nuevo, este es una declaración que te hace el justo, que el justo seas tú. You see, the reality is that there are times when it is not God's will to physically heal. Pero la realidad es que hay veces en que Dios no desea sanar. And on those occasions, we have to trust in Him and His goodness, Y en esas ocasiones debemos confiar en Él y en su bondad, while relying upon His sufficiency mientras que descansamos en la suficiencia and His grace to carry us. y en la gracia de Dios para llevarnos a través de este tiempo. We also must remember that the deciding factor También debemos recordar que el factor importante, decisivo, is always whether or not our request is in keeping with God's perfect will. es siempre si lo que estamos pidiendo en nuestra oración está de acuerdo con la voluntad de Dios. And I would refer you to 1 John chapter 5, Y ahí en sus notas tienen Primera de Juan verses 14 and 15 regarding this. 5, 14 y 15, y allí habla de esto. Now, it is at this point where the obvious question always comes up, Y aquí viene la pregunta obvia que siempre la gente hace. and that being, Y esta es, if God is sovereign and His will is going to be done anyway, ok, si Dios es soberano y de todas maneras se va a hacer la voluntad de Él, why pray at all? ¿para qué orar? And the answer to this is very simple, Y la respuesta es muy simple, although many times not very well received. aunque muchas veces la gente no la recibe muy bien. You see, we are to pray because the sovereign Lord of the universe Debemos orar porque el Señor soberano del universo, and the creator of all things el creador de todas las cosas, has said that we should. ha dicho que debemos orar. It's as simple as that. Tan sencillo como eso. God said that we should pray, Dios dice que debemos orar, therefore we should pray. por lo tanto, debo orar. You see, sometimes we think that we know what's best. Y a veces pensamos que nosotros sabemos lo que es mejor. God has told me to pray, Dios me dice que ore, but I don't really see any logic in doing that. pero no veo la lógica aquí. ¿Para qué orar? I don't see what advantage there is. No veo la ventaja de orar. Because God's going to do what God's going to do. Porque de todas maneras Dios va a hacer lo que Él quiere. Now, let me say this. Déjenme decirles esto. This is not something that's illogical to say. Esto no es ilógico que lo digas o que lo pienses. Because sometimes this is the thinking of man. Porque es la forma en que el hombre piensa, los humanos. But it is illogical in the sense of the Scripture. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, es ilógico que pienses así. Because the Scripture gives us the logic of God. Porque la Biblia nos dice la lógica de Dios. And so when we say, well, I don't see the advantage here, Así que cuando tú dices, pues yo no veo aquí para qué orar, la ventaja, ¿qué es lo bueno de eso? what we are actually saying is, Lo que estamos diciendo en realidad es, I trust what I think rather than the way God has said it should be. yo confío en lo que yo pienso que debe ser en lugar de confiar en lo que Dios dice que debe ser. Now, on the other hand, Por otro lado, sometimes A veces. the means of God's healing is to be unlocked through the power of prayer. o que a veces cuando Dios quiere derramar esa sanidad, se desata a través del poder de la oración. Okay, that doesn't mean that we shouldn't pray. No quiere decir que no debamos orar, For you see, the consistent testimony of the Scripture porque la Escritura nos dice consistentemente is that prayer makes a difference. que la oración hace una diferencia. This which we are told in James chapter 5, verse 16, Y Santiago también nos dice ahí en sus notas, Santiago 5:16, which we are told the effective prayer of the righteous man can accomplish much. porque dice que la oración del justo puede mucho.
Therefore, God in His sovereignty Por tanto, Dios en su soberanía sometimes takes into consideration a veces toma en consideración and weaves into His plan y pone en su plan the idea that we are praying in faith la idea de que estamos orando con fe for His will to be done. por su voluntad que sea hecha. Again, prayer matters. De nuevo, la oración importa. And when God does choose to heal, Y cuando Dios decide sanar a alguien, often it's in response muchas veces es en respuesta to faith-filled, persistent prayer. a alguien que está orando con fe y persistentemente. Now, still someone may ask, Y de todas maneras alguien puede preguntar, okay, I understand all that stuff about God's sovereignty, ok, ya entiendo que Dios es soberano, about His will and sufficient grace. entiendo que su gracia es suficiente, But doesn't James still guarantee healing in this verse? pero ¿qué nos dice aquí Santiago? ¿Qué no está garantizándonos sanidad en estos versículos? Well, the answer to that Y la respuesta es is yes. sí, But what type of healing is He guaranteeing? pero ¿de qué tipo de sanidad está hablando Santiago? This is the question. Esa es la pregunta. Because we said sometimes God heals and sometimes God doesn't heal. Porque ya dijimos, a veces Dios sana, a veces no. But isn't it saying here that God will heal you? Pero ¿qué nos dice aquí en Santiago? Que Dios te va a sanar. And again, my answer was yes. Y de nuevo mi respuesta es sí. So how can that be? That sounds illogical. Pero eso es ilógico. ¿Cómo puede ser sí o no, verdad? Well, first let me say this to be fair. Déjenme decir esto primero. I don't think we can ever dismiss the possibility No debemos descartar la posibilidad of physical healing being in view here. Okay? de que se puede hablar de la sanidad física también. Especially since James uses the imagery of medicinal practice of anointing with oil. Especialmente porque Santiago usa el simbolismo de la práctica medicinal de ungir con aceite, lo que está mencionando aquí. Along with the picture of someone being raised up, Y también está hablando de una persona que se levanta, presumably from a position of lying down in bed. probablemente por una enfermedad de estar en la cama por tiempo. But even if physical healing were in view here, Pero aún si la sanidad física estuviera siendo fuera de lo que se está hablando aquí, we know that it is still conditional sabemos que es condicional to all of which we previously mentioned before this, meaning God's will. a todo lo que ya dijimos antes, la voluntad de Dios. For as we know, believers over the centuries Porque sabemos que los creyentes a través de los siglos have been prayed for, han orado por, following the manner of James 5:15, siguiendo aquí Santiago 5:15 y los versículos que estamos viendo, and have still died. y han muerto, como dijimos antes. Therefore, the more likely interpretation of what James is promising here Por lo tanto, puede ser la otra interpretación, pero la interpretación de lo que Santiago, la más probable, está hablando aquí, is nothing less than spiritual restoration and healing. es sanidad espiritual. You see, there are two Greek words that James uses in this text Hay dos palabras que Santiago está usando aquí que vienen del griego, that are translated into the word sick. que las dos significan enfermo. The first is found in verse 14, Y si ven ahí en su versículo 24, which says, "Is anyone among you sick?" dice, ¿está alguno entre ustedes enfermo? Now, the Greek word used here Y la palabra griega usada aquí is the Greek word astheneo. es la palabra asteneo. Perdón, en el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo? Now, the second word is found in verse 15, La segunda palabra está en el versículo 15 which says, y dice, "And the prayer offered in faith will restore the one who is sick." la oración la oración de fe salvará al enfermo en el versículo 15. Now, this Greek word Y esta palabra enfermo aquí, is the Greek word kamno. en el griego es una palabra que se llama kamno, que es. Now, these words are also found elsewhere in the New Testament Y estas palabras también están en otras partes del Nuevo Testamento and are used to communicate the idea of someone who is emotionally weary y se usan para comunicar la idea de alguien que está débil o agotado or spiritually weak o espiritualmente débil due to persecution or suffering. debido a la persecución y al sufrimiento. And as can be seen, this interpretation easily fits Y si pensamos, esta interpretación queda muy bien the context of the book of James as well. en el contexto del libro de Santiago.
Remember, James is written to the Jews and to the Christians Recuerden que Santiago le está escribiendo a los judíos y a los cristianos who have been dispersed que han sido dispersados, esparcidos, and who were suffering tremendous persecution. y que estaban sufriendo de mucha persecución. So it seems that what James is saying here, Así que parece que lo que Santiago está diciendo aquí, or more specifically who he's speaking to, o de lo que está hablando aquí en estos versículos, are those who become weary because of persecution and trial. es que les está hablando a aquellas personas que estaban siendo perseguidos, Also of significance here y también de gran significancia aquí, is the immediate context surrounding this, es el contexto que está rodeando estos versículos, which would suggest that James que nos dice que Santiago has more specifically spiritual issues in mind here, está pensando más en situaciones espirituales, rather than physical ones. no tanto en las físicas. This seems clearly evident as James speaks out regarding confession of sin Porque si se fijan, aquí está hablando Santiago de la confesión de pecados and también, the subsequent forgiveness that follows it. y el perdón que sigue a esta confesión de pecados. Again, James connects this idea with the healing. Y está hablando de confesión de pecados y conecta esta idea con la sanidad. Now, as soon as James mentions the prayer of faith Y entonces también menciona la oración de fe that will make the sick person well, que hace que el enfermo se sane, he says this: y está diciendo esto. if he has committed sins, they will be forgiven him. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. We find that in verse 15. En el versículo 15 ahí en Santiago dice esto. Surely then he is talking about the promise of spiritual restoration Entonces está hablando acerca de restauración espiritual and spiritual healing y restauración de sanidad, that only comes as a result of confession que solamente vienen a través de la confesión and faith-filled prayer. y la oración fiel. And it is this why James continues by saying in the first part of verse 16, Y en la primera parte del versículo 16, Santiago continúa diciendo: therefore confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. You see, the only kind of healing that is guaranteed in this life Y la única sanidad que es garantizada en esta vida is spiritual healing and restoration es la sanidad espiritual y la restauración, that comes as a result of repentance and faith. que vienen como resultado de arrepentimiento por fe. Remember I said earlier, Recuerden lo que les dije antes. it sounds like James is guaranteeing healing. Parece que Santiago está diciendo que van a ser sanados, que está garantizándolo, It says that he will be healed. porque dice será sanado. How can someone make that guarantee? Pero ¿cómo alguien puede garantizar que todos van a ser sanados? Again, we said only God makes that determination, Ya dijimos, Dios es el único que puede determinar esto, according to his will. de acuerdo a su voluntad. So James, it seems here, is speaking about a spiritual restoration. Así que vemos que Santiago está hablando aquí de restauración espiritual. Okay, let's take a look at this in the context of Scripture itself. Y vamos a ver esto a la luz de la Escritura. Turn with me to 1 John chapter 1, Vamos juntos a Primera de Juan, and we're going to look at verse 9, capítulo 1, versículo 9. which says, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Now, understanding this, Entendiendo esto, in Acts chapter 3, en Hechos 3, Peter tells the crowd before him at Pentecost Pedro habla delante de los creyentes en Pentecostés an equally sufficient point. un punto igual que este. Let's look at what he says. Vámonos a Hechos 3 y vamos a ver lo que Pedro dice aquí. We're going to be looking at Acts chapter 3, verse 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. And here he says, therefore repent and return so that your sins may be wiped away, in order that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. See, both James and John,
both James and Peter here Tanto Santiago como Pedro aquí talk about the idea of repentance. están hablando de la idea de arrepentimiento. This is the only thing that we are guaranteed healing from. Y esta es la única cosa de la que se nos garantiza la sanidad. Here Peter says so that the times of refreshing may come. Aquí Pedro está diciendo para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. In other words, the times of wellness. En otras palabras, tiempos en que estamos bien. The idea of refreshing is the idea of restoration. La idea de refrescante o refrigerio es la idea de restauración. Now, even though physical healing is not guaranteed in this life, Y aunque la sanidad física no está garantizada en esta vida, spiritual healing and restoration is guaranteed la sanidad espiritual sí está garantizada for those who repent and seek the Lord in faith. para aquellos que se arrepienten y que buscan al Señor con fe. For Christ Jesus is the Lord who will raise them up Porque Jesús es el Señor que los va a levantar so that they may be spiritually made whole para que sean hechos completos and restored again. y sean restaurados. This is a complete healing. Esta es la sanidad total. This is what healing is all about. Esto es de lo que se trata la sanidad. Now, having said all this, Habiendo dicho todo esto, please understand that I'm not saying here quiero de nuevo que entiendan que yo no estoy diciendo that physical healing is not an impossibility for the believer in this situation. que es imposible que haya sanidad física. In fact, God may choose to physically heal when we pray and anoint. De hecho, Dios puede escoger sanar. Cuando oramos por alguien, lo ungimos con aceite y Dios puede escoger sanar a esta persona. But it's according to His will and purpose. Pero depende de su voluntad y de su propósito. What we will be healed of Pero de lo que sí estamos seguros que vamos a ser sanados is when we confess our sin. es cuando confesamos nuestro pecado When someone does not know the Lord con alguien que no conoce al Señor and they ask the Lord for forgiveness, y le pide perdón al Señor, God heals them. Dios lo sana. Sometimes it doesn't seem that way, does it? A Though? veces no parece, ¿verdad? Sometimes we think we're saved, A veces pensamos que somos salvos, but we don't feel like we're saved. pero no nos sentimos como salvos. But we have the promise of God that we have been spiritually healed. Pero Dios promete que Él nos va a dar sanidad espiritual. And this is the only thing in which healing is guaranteed. Y esta es la única situación en que la sanidad es totalmente garantizada. So, when we pray over someone, Así que cuando oramos por alguien or we have someone pray over us, o alguien ora por nosotros, we must always remember that it is in accordance to God's will. debemos siempre recordar que depende de la voluntad de Dios. For we have no idea what God wants to use that sickness or that death for if He calls that person home. Porque no tenemos idea de para qué Dios quiere usar la enfermedad o la muerte de esa persona si Dios decide llamarla a casa. There's a very famous woman in the United States. Y hay algo en los Estados Unidos Her name is Johnny Erickson Todd. acerca de esta mujer, se llama Johnny Erickson. Johnny Erickson Todd. Erickson. Here she's known as John Harris. Okay. So, she, at the age of 18, A la edad de 18 dove into a lake se mete a un lago and broke her neck. y se rompe el cuello. And she is paralyzed from the neck down. Y está paralizada del cuello para abajo, quedó And she- paralizada. And she said for years she prayed that the Lord would heal her. Y dice ella, a lo mejor algunos han leído la historia, que por muchos años ella oró para que Dios la sanara, But the Lord never did heal her. pero el Señor nunca la sanó. And I heard her talk one time on television, Y hay una vez que yo la vi en televisión, la escuché hablar on a Christian station. en una estación cristiana, And she says, as crazy as this sounds, y ella dijo, así tan loco como esto suena, she goes, I am thankful today that the Lord never healed me. estoy muy agradecida de que el Señor no me haya sanado, Because He never would have been able to use my life porque Él nunca hubiera podido utilizar mi vida the way He has en la forma en que la ha utilizado hasta hoy, if I had not been like this. si no hubiera estado así paralizada. She says, I have talked all over the world He enseñado en todo el mundo to thousands and thousands of people a miles y miles de personas, and had people hear my story y he tenido a gente que ha escuchado mi historia and come to Christ. y ha venido a Cristo. She goes, God intended to use my brokenness Y ella dice, Dios intentó usarme así, rota, quebrada,
the pain in my body y intentó usar el dolor en mi cuerpo to glorify himself. para glorificarse Él. This is the point of healing, Y este es lo importante de la sanidad. understanding what healing is all about. Y es por eso que debemos entender de qué se trata la sanidad. So when we look at this verse in the future, Así que cuando vuelvan a leer este versículo o verlo, we must understand this. debemos entender esto. It's not that God may not heal, No es que Dios no vaya a sanar, and it's nothing wrong with claiming this y no hay promise. nada incorrecto en agarrarse de esta promesa. However, we claim it according to God's will. Sin embargo, debemos de ver esta promesa de acuerdo a la voluntad de Dios, Understanding this, entendiendo esto, that this is primarily a spiritual healing. que de lo que está hablando aquí es de sanidad espiritual, Although God may heal. aunque Dios puede sanar físicamente también. Again, it's not our will, De nuevo, no es nuestra voluntad, it's God's will. es la voluntad del Señor. Amen? Amén. Okay, let's take a couple of minutes here.